Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de la UCB, que dirige el doctor Héctor Arrechedera, quiero darles la más cordial bienvenida a la primera teleclínica ECO de Medicina Interna. En esta teleclínica vamos a discutir casos clínicos de la rama de Medicina Interna, particularmente aquellos que presenten complejidad para su resolución o que representen una causa de mortalidad en la población, en este caso adulta. Yo soy el doctor Johnny Maluenga Álvarez, soy médico internista egresado de esta ilustre universidad y, bueno, profesor instructor de la Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica C. Y bueno, me corresponde el honor de dirigirlas una vez mensual, el segundo viernes de cada mes. Quiero comentarles que estas teleclínicas las realizamos por una alianza estratégica entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, de los Estados Unidos de Norteamérica. El tópico que discutiremos este mes es macroadenoma oficiario, un tema importante porque se manifestó de manera subaguda en una paciente femenino mayor de 50 años de edad con clínica de hiponatremia severa y que para el internista representa un reto diagnóstico por la evolución de la historia clínica que tuvo la paciente y fue necesario apoyar unas pruebas diagnósticas, ya que nos llamó la atención cómo se presentó dicha clínica. Este tema lo discutiremos a través de la presentación de un caso clínico que estará a cargo de la doctora Oriana Molina, médico residente del segundo año del posgrado de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas, adscrito a la universidad. Y para la discusión del caso hemos invitado a dos expertos. En este caso nos acompaña el doctor David Morán, internista del Hospital Universitario de Caracas y adjunto del Servicio de Medicina 3, Grupo Clínico P. Y a mi mano izquierda, el doctor Naciel Brito, neurocirujano del Hospital Universitario de Caracas, actualmente realizando un fellow en neuroendocrino, también en nuestro hospital. Al final, bueno, también nos acompaña como público dos ilustres personalidades, la doctora Elizabeth Hernández y la doctora Mari Carmen Cifel. Bueno, en este caso, al finalizar la doctora llena su presentación, si hay alguna duda en relación a la historia clínica, ella nos va a guiar y, bueno, si nosotros tenemos alguna pregunta adicional o si el panel de expertos quiere saber algo adicional, vamos a estar atentos a su intervención. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Oriana para que inicie la presentación de su caso clínico. Adelante. Ok, hola, muy buenos días. Procedo a la presentación del caso clínico. Bueno, en la mañana de hoy corresponde al siguiente caso clínico. En cuanto a los datos de identificación de nuestra paciente, corresponde a las iniciales EM. Es una paciente femenino de 72 años de edad, natural de República Dominicana y procedente de la localidad de San Bernardino, el cual su ocupación es del hogar. ¿Cuál fue el motivo de consulta de nuestra paciente? Fue somnolencia y caídas repetidas. Con respecto a la enfermedad actual, bueno, la paciente femenino de 72 años de edad inicia enfermedad actual el 9 de enero del presente año, caracterizado por presentar somnolencia y disminución de fuerza muscular que condiciona caída de sus propios pies. Además de esto, se le asocia dislalia, bradilalia e hipotimia, motivo por el cual ese mismo día acude al centro de su localidad, los cuales administran ketoprofeno e hidratación parenteral, por lo que la paciente presenta mejoría parcial y egresa. Posteriormente, para el 10 de enero, presenta emesis en número de 4 precedida de náuseas. Y también se asocia cefalea insidiosa holocraniana de moderada intensidad 6 de 10 en la escala visual análoga del dolor, opresiva, que no mejora con AINES. Y en vista de la persistencia de los síntomas, acude a nuestro centro, el Hospital Universitario de Caracas, por la emergencia, donde es evaluada y se ingresa. En cuanto a los antecedentes personales, tenemos pertinentes antecedentes médicos. En cuanto a tiene un diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento con olmesartán de 20 miligramos bioral 2 veces al día, carvedilol de 12.5 miligramos bioral 2 veces al día,
e hidroclorotiazida de 12.5 miligramos vía oral una vez al día, el cual el tratamiento es de larga data. Además, también tiene un diagnóstico de hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina sódica de 50 microgramos vía oral orden día, desde hace 8 años aproximadamente. Además de eso, también tiene un antecedente de glaucoma y el resto es no contributorio. Con respecto al examen funcional, la paciente nos refiere que presenta escotomas ocasionales desde hace 3 años aproximadamente, con cefalea de moderada intensidad sin características de organicidad. Además de esto, presenta diplopía ocasional y debilidad muscular que condiciona caídas sobre sus propios pies en repetidas ocasiones. En cuanto al examen físico de ingreso, la paciente presenta una presión arterial de 144/76 milímetros de mercurio, una frecuencia de pulso de 64 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno del 96%, aire ambiente. En cuanto al examen físico, tenemos pertinente en piel, fototipo 4, normotérmica, llenado capilar menor de 3 segundos, turgor y elasticidad conservada, y tenemos hipomimia y facie abotagada. En cuanto a cuello, cilíndrico, simétrico, movilidad activa y pasiva conservada, tráquea central y móvil, tiroides no visible, palpable el lóbulo derecho de consistencia blanda, liso, sin lobulaciones, y no se palpan adenomegalias. Y en cuanto al examen neurológico, la paciente se encontraba somnolienta, orientada en tiempo, espacio y persona, bradilalia y bradisiquia. Nervios craneales impresionan indemnes, fuerza muscular 3 de 5 global, reflejos osteotendinosos 2 de 4 global, reflejo cutáneo plantar presente bilateral y sensibilidad superficial y profunda no evaluable. En cuanto a los estudios complementarios, consideramos pertinentes los electrolitos séricos, ya que al momento del ingreso, el 20 de enero, la paciente presenta unos niveles de sodio sérico en 103.6 miliequivalente litro. Posteriormente, durante la hospitalización, la paciente se le administran en repetidas ocasiones bolos de solución hipertónica. A medida de la hospitalización, hasta el 29 de enero del 2025, alcanzamos unas cifras óptimas de 135.7 miliequivalentes litros. Resto, el potasio y el cloro se encontraban dentro de los límites normales. En cuanto a los estudios complementarios, le solicitamos a la paciente hormonas tiroideas. La TSH se encontraba en 1.53, una T4 libre en 1.93 y una T3 libre en 2.58. Las hormonas tiroideas nuevamente se repiten el 24 de enero del 2025, presentando una TSH en 2.35, una T4 libre en 0.81 y una T3 libre en 2.10. Además de esto, solicitamos anticuerpos antitiroideos, que tenemos una antitiroglobulina en 3.75 y un anti-TPO en 52.14. Posteriormente solicitamos hormonas suprarrenales, donde tenemos un cortisol en 2.18 microgramos sobre decilitro, un cortisol a las 4 de la tarde de 2.55 y una CTH en 8 miligramos. Posteriormente, realizamos estudios complementarios de radiografía de tórax y tomografía de cráneo. La radiografía de tórax, como pueden observar, se evidencia radiolucidez en ambos hemitórax, senos costofrénicos y costodiafragmáticos libres, un índice cardiotorácico que impresiona mayor a 0.5, no se evidencian imágenes sugestivas de consolidados ni derrames. Y en cuanto a la tomografía de cráneo, no se evidencian signos sugestivos de procesos hemorrágicos subagudos o crónicos. En cuanto a la evolución intrahospitalaria de nuestra paciente, nos llama la atención que es una paciente que ingresa con una hiponatremia severa de 103 miliequivalentes litros. Y sin embargo, a pesar de las correcciones de solución hipertónica, persiste la hiponatremia. Por lo tanto, no se obtiene el ascenso esperado. Entonces, el grupo clínico nos hacemos la pregunta de cuál sería la etiología de esta hiponatremia persistente. En cuanto a la continuación del caso, el grupo clínico decide realizarle una resonancia magnética a la paciente en vista de los estudios complementarios antes mencionados. Podemos observar en la imagen que tenemos una resonancia magnética cerebral con contraste, en el cual se puede evidenciar una imagen lobulada en región celar y supracelar de aproximadamente 30 por 24 milímetros que no impresiona compresión de quiasma óptico. Además, como pueden observar en las imágenes, podemos evidenciar el signo de muñeco de nieve,
el cual es sugestivo de macroadenoma hipofisario. Y en vista de los hallazgos de las imágenes, se le solicitan hormonas hipofisarias. La paciente se realiza LH, la cual reporta 4.42 miliunidades litros, FSH 15.68, la cual se encontraba dentro de los límites normales, prolactina de 29.44 nanogramos sobre mililitro y una prolactina diluida de 29.54 nanogramos sobre mililitro. En cuanto al caso clínico, nuestra impresión diagnóstica de la paciente fue macroadenoma hipofisario hipofuncionante, insuficiencia suprarrenal central, con los valores antes mencionados, hipotiroidismo primario, tiroiditis de Hashimoto e hipertensión arterial controlada. Bueno, entonces procedo a si alguna persona tiene alguna pregunta con respecto a la historia clínica. Sí, gracias, Mariana. Bueno, haciendo un breve recuento de esto que tú nos presentas, evidentemente llama la atención las manifestaciones neurológicas, los síntomas con los que cursó la paciente, que fue cuando se realiza la historia clínica, que para el internista esto, bueno, es nuestro instrumento de evaluación. Nos llama la atención la evolución que presenta la paciente, las correcciones que se realizan, que no responde con el tratamiento y que siempre, bueno, como cualquier médico buscando qué está pasando con la patología que cursa la paciente, se realiza un estudio de imagen adicional. Pero siempre destacando que nos llamaba era la clínica de presentación de la paciente y cómo estaba cursando su evolución. Entonces, bueno, no sé si en este punto David o Nacier tiene alguna pregunta en relación a la historia clínica que Oriana nos pueda aclarar. Bueno, sí, a mí me gustaría preguntar si en algún momento se llegó a cuantificar la diuresis de la paciente, si la paciente estaba poliúrica o en contraparte refirió a algún momento de disminución de volumen urinario. No, con respecto a la diuresis, la paciente se encontraba dentro de los límites normales. No, nunca presentó alteraciones de la misma. Ok. Bueno. ¿Galactorrea tuvo la paciente en algún punto? No, la paciente no refiere galactorrea. ¿Cómo eran las menstruaciones de esta paciente en el transcurso de su vida? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Las menstruaciones de la paciente en el transcurso de su vida, ¿cómo habían sido? No, no presentó alteraciones ni trastornos menstruales la paciente. Ok, bueno, Oriana, muchas gracias. Cabe destacar es que, bueno, al finalizar todo esto, nosotros lo que intentamos realizar es unas preguntas y luego como un recuento teórico de lo que para el internista en este caso le llamó la atención, que era la insuficiencia suprarrenal secundaria, pero bueno, nos quisimos apoyar también de un experto de la parte quirúrgica, que evidentemente no es nuestro campo, y más allá de que hay algo allí que ocupa esa región, bueno, necesitamos que nos, siempre un equipo multidisciplinario que nos ayude para la resolución final del caso. Entonces, bueno, no sé si quieres realizar las preguntas al panel de expertos y, y las comenzamos a discutir. Adelante, Oriana. Chévere. Bueno, con respecto a las preguntas que tenemos al panel de especialistas, la primera es, en pacientes con macroadenoma hipofisario e insuficiencia suprarrenal central, ¿el tratamiento con hidrocortisona es más efectivo que la ausencia de tratamiento para mejorar los síntomas de insuficiencia suprarrenal? En cuanto a la segunda pregunta, tenemos en pacientes con macroadenoma hipofisario y compresión de quiasma óptico, ¿la cirugía transespenoidal es más efectiva que la terapia médica con agonistas de dopamina para mejorar la agudeza visual y el campo visual? Y con respecto a la tercera pregunta, tenemos en pacientes con macroadenoma hipofisario y riesgo de apoplejía hipofisaria, ¿cuál es la incidencia de esta? ¿Y qué factores de riesgo adicionales se pudieran identificar y se pueden de manera temprana con los signos de apoplejía? Oriana, no sé si puedas dejar las preguntas en modo presentación por si tenemos alguna duda. Chévere, ya las comparto. Seguro. Entiendo que son preguntas clínicas que realizaste, que están muy bien formuladas y que, bueno, nos permite ya de una manera más sencilla categorizar a nuestro curso de pensamiento. Entonces, bueno, quisiera darle en esta oportunidad la palabra a cualquiera de los dos especialistas que quiera comenzar a intervenir. No sé si David. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí.
quiero acotar un poquito antes de entrar en la respuesta que este caso evidentemente representa un reto diagnóstico de entrada, porque la paciente tenía muchos factores de riesgo para el desarrollo de hiponatremia. Era una paciente que de por sí ya venía con el diagnóstico de hipotiroidismo, una paciente con uso de tiazídicos que en algunos casos pudieran ser algún distractor, pero sin embargo evidentemente llama la atención el hecho de que era una hiponatremia de difícil corrección y refractaria. Con respecto a la pregunta, sí, efectivamente el tratamiento con hidrocortisona es más efectivo que la ausencia de tratamiento, ya que, como recordamos, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen una función mineralocorticoide que es mediada por la aldosterona y una función glucocorticoide. A pesar de que el déficit de mineralocorticoides se ve más en la insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol también tiene cierto grado de función mineralocorticoide y el tratamiento de elección incluso es la hidrocortisona, ya que la hidrocortisona tiene función glucocorticoide como función mineralocorticoide. Incluso estos pacientes deben ser dejados con tratamiento con hidrocortisona de mantenimiento. Uno básicamente trata de reflejar o de inducir un tratamiento lo más parecido posible al curso fisiológico de la hidrocortisona y básicamente se maneja con dosis de 15 a 25 miligramos al día y básicamente damos dosis mayores en la mañana con respecto a la tarde, ya que así es el curso fisiológico de la hidrocortisona. Básicamente el cortisol sigue un curso circadiano donde los valores séricos en la mañana son mayores que los valores séricos en la tarde. Entonces, efectivamente, el uso de hidrocortisona es el tratamiento de lesión en este tipo de casos. Muy bien, muchas gracias, David. En relación a la segunda pregunta, en este caso creo que va más dirigida a la parte quirúrgica. Entonces, allí, Naxiel, ¿cuál es tu opinión y ya como experto en esta parte quirúrgica? Bueno, un poquito de comentario con relación a la primera pregunta. Efectivamente, en coincidencia con el doctor, estos pacientes se tienen que recibir su terapia sustitutiva porque estas crisis de insuficiencia suprarrenal pueden comprometer la vida del paciente. Y lo hemos tenido pacientes que son del interior y digamos pues por falta del medicamento han tenido su curso ha sido fatal y la terapia es indiscutible, ¿ok? En cuanto a los pacientes que tienen ya compresión del quiasma óptico, que tienen clínica ya prácticamente, si le ponemos un poquito de ojo, los niveles de FSH, de LH estaban con tendencia hacia la baja, o sea, estaban disminuyendo. Los niveles de prolactina, pese a que estaban normal, estaban un poquito hacia arriba, lo cual un poquito elevado, lo cual nos habla de que hay una compresión del tallo pituitario, ¿ok? En este contexto, más las imágenes que tenemos, los agonistas de dopaminérgicos en pacientes con macroedenómicos oficiales no funcionantes, la respuesta es como de un 20%, o sea, es bastante baja. Si tenemos esta paciente con insuficiencia suprarrenal y con prácticamente un panhipopituitarismo, lo ideal es la cirugía transesfenoidal, ¿ok? De manera que se pueda descomprimir el quiasma óptico, los nervios craneales circundantes y hormonalmente en el tiempo, digamos al mes, a los 2 meses, 3 meses después de la cirugía, estos pacientes suelen recuperar la función tanto tiroidea como de la función suprarrenal y la función de la hormona sexual. Y la respuesta es bastante buena. Básicamente eso. La cirugía prácticamente es indiscutible, es bastante buena. Si la situación o las condiciones no permiten llevar a cabo la cirugía, una opción pudiera servir los agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, la respuesta es un poco más lenta. Es más lenta y estos pacientes tienen que recibir su terapia sustitutiva tanto en la parte tiroidea como en la parte de los glucocorticoides. O sea, tú dirías que quizás en nuestro medio ella pudiera iniciar los agonistas hasta la resolución quirúrgica si está disponible. Sí está disponible. Pero la primera opción va a ser la resolución quirúrgica, que va a representar mayor beneficio
y no, probablemente comparándolo con el 20% de efectividad de la terapia farmacológica, quizás no a largo plazo no es viable. Exacto. Ok. Y en aquellos pacientes con macroadenoma hipoficial, así como lo plantea la doctora Oriana, el riesgo de apoplejía hipoficial, porque esto surgió, sobre todo porque nuestros pacientes en algún momento nos comentaron que, bueno, por el tamaño y por la compresión existía el riesgo de la apoplejía. Entonces, bueno, allí, cuando realizamos las hormonas adicionales, evidentemente nosotros tuvimos que investigar un poco en relación a esto, porque no es algo que nosotros manejamos de manera habitual. ¿Tienen algún comentario, factores de riesgo que nosotros pudiéramos identificar o esto se puede presentar en todos los pacientes, depende del tamaño del macroadenoma? Con respecto al riesgo de apoplejía, se puede presentar, hay estudios observacionales que dicen que el riesgo varía, pero usualmente hay estudios que hablan de 8%, de 10% aproximadamente, y va a depender el riesgo también del tamaño del adenoma. Usualmente el riesgo con microadenomas es muy bajo, el riesgo es más que todo en pacientes con macroadenomas, y bueno, básicamente uno de los factores de riesgo consiguiente con esto es el tamaño del adenoma. También de entre los signos tempranos de apoplejía, bueno, básicamente, como algunos recordarán, hay un sistema porticoficiario y puede haber drenaje de este sistema porticoficiario al adenoma. Y esto puede cursar de forma súbita, clínica por cefalea, de fuerte intensidad, diplopía, en pacientes que todavía no presentaban clínica de mianoxia bitemporal, puede aparecer de forma súbita o esta puede empeorarse. Y básicamente son signos que pudiesen orientar al desarrollo de una apoplejía hipoficial en caso de que el paciente ya fuera conocido con macroadenoma. Evidentemente, posteriormente se van a desarrollar manifestaciones clínicas asociadas a las hormonas. O sea, pacientes que van a cursar con crisis adrenales, pacientes que van a cursar con hipotiroidismo. Bueno, de forma más tardía se puede desarrollar hipogonadismo. Sin embargo, lo que va a atentar más la vida del paciente, como comentó antes, son las crisis adrenales. Perfecto. Entonces, o sea, es un riesgo que generalmente va a estar allí en el caso del macroadenoma, que no lo podemos descartar. Y típicamente es un adenoma que mide 2 centímetros. Exacto. Típicamente, 2 centímetros, 2.1. Pacientes que inclusive están con terapias de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, son factores de riesgo. Dependiendo también la agresividad del mismo tumor, eso ya no lo dirá la biopsia, pero hay tumores que, digamos, producen mucha neovascularización, y se van formando microhemorragias que se van acumulando en el tiempo. Digamos, pues cuando hacen el debut, hacen una hemorragia masiva intratumoral y que puede comprometer la vida del paciente. Y es raro, es raro. De hecho, recientemente hicimos un trabajo aquí en el servicio y de 1.124 pacientes, solo desarrollaron apoplejía 20 pacientes registrados. Entonces es bastante rara la incidencia de este tipo de... Ok, entendiendo entonces que a pesar de que es lo podemos ver como una complicación del macroadenoma, la incidencia es baja. Es muy baja. Y que quizás en nuestro medio, por el subregistro, no llegamos quizás al diagnóstico en el momento que tendríamos que realizarlo. Y tú dirías, Naxiel, que con la resonancia con contraste es suficiente para pensar en la apoplejía. Sí, la resonancia, okay. Hasta la tomografía nos puede dar esa información. Okay. Con la resonancia del estudio de elección, la resonancia con contraste. La resonancia con contraste. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta en estos diagnósticos diferenciales, el aneurisma gigante, que puede ser que invaden a la silla turca, okay, y pueden simular que sea una apoplejía hipoficial y resulta que es el aneurisma que invadió la silla turca y ocupó ese espacio de sangre. Y eso, en el momento de la interpretación, hay que estar muy pendientes con eso. Okay. Y lo simula totalmente. Interesante. Bueno, probablemente esta paciente la vas a tener por consulta. Sí. Bueno, muchas gracias, Oriana. Eso responde tus preguntas. ¿Tienes alguna? Por supuesto. No, bueno, realmente esta paciente constituyó un reto diagnóstico para nosotros, como ya lo mencionó, en vista de esa hiponatremia severa, posteriormente, en vista de que teníamos unos niveles de cortisol bajos y una ACTH dentro de los límites normales,
nos ubicamos más a causas de insuficiencias suprarrenales secundarias, motivo por el cual nosotros solicitamos este estudio complementario que fue básicamente súper importante para dar con el diagnóstico de nuestra paciente. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora dentro de la dinámica de esta teleclínica, voy a realizar en este caso mi persona, un recuento bastante rápido de la insuficiencia suprarrenal, en este caso central o secundaria, planteando que sea por el mismo macroadenoma que va en relación a nuestro caso. Entonces, bueno, vemos aquí, lo voy a poner en presentación. Vemos aquí que la insuficiencia suprarrenal, dentro de sus generalidades, es una condición caracterizada por la reducción de la producción de glucocorticoides o mineralocorticoides y andrógenos adrenal debido a la destrucción de la glándula suprarrenal o un defecto en su estimulación. Con una incidencia, esta puede ser primaria o secundaria, de 40 a 70 casos por cada 1 millón de pacientes al año, y en el caso de las secundarias, de 150 a 280 casos. Generalmente, en el caso de primarias, vemos que esta es en pacientes de 30 a 50 años, más común en mujeres, y en aquellos pacientes que suelen cursar con una patología secundaria, en pacientes mayores de 60 años y generalmente común en mujeres. Los síntomas, signos y los hallazgos de laboratorio que acompañan esta patología, vemos que pueden ser síntomas tan inespecíficos como fatiga, letargia, pérdida de peso, deseo de ingerir sal, mareo postural, mialgias, artralgias, pérdida del vello axilar o púbico. En los signos nosotros podemos encontrar hiperpigmentación de piel y membranas mucosas, presión arterial baja o incluso ortostatismo. Y los laboratorios, lo más característico de esto es hiponatremia, hipercalemia, puede haber hipoglucemia, hipercalemia o hipercalcemia, anemia normocítica, eosinofilia o linfocitosis. Entonces, la manifestación predominante de la crisis suprarrenal va a ser la hipotensión y el colapso cardiovascular, que puede incluso llevar al shock. Los pacientes a menudo presentan síntomas inespecíficos, como ya los mencioné, incluso como anorexia. Entonces vemos que dentro de estas causas, la paciente que se discutió, nosotros la ubicamos como causa secundaria o dado por una lesión ocupante de espacio, tumores en la pituitaria, traumas, cirugía o irradiación, y a lo que nos compete en esta oportunidad es una lesión ocupante de espacio que se concluyó como un macroadenoma. Desde el punto de vista fisiopatológico, vemos que, bueno, a través del mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, la hormona ya estimulada por el ciclo circadiano, se genera el cortisol y esto retroalimenta de manera negativa a nivel la hipófisis, y entonces, dependiendo de la información que ésta recibe, entonces genera o genera menos cantidad de hormonas. Cuando el problema, eso en el caso de que es una patología directamente en la glándula, que sería primaria. Vemos también que en esta lámina nos muestran las causas secundarias y causas terciarias. Secundarias, bueno, cuando ya tenemos, por ejemplo, en este caso de la paciente, que la ACTH se encontraba normal y con un cortisol bajo, entonces nos orientaba que probablemente tenemos que buscar una causa secundaria, que fue lo que motivó en nuestro caso la realización del estudio de imagen adicional. Dentro del algoritmo diagnóstico, como ya Oriana lo mencionó, nosotros también, evidentemente, guiándonos por lo que dicen las guías, por los expertos de esto, utilizamos el cortisol para diagnósticos, el cual se encontraba bajo. Nuestro paciente, bueno, en ese momento estaba con esteroides. Nosotros no se le había iniciado el esteroide, se le inició posteriormente, se realizó la medición de ACTH, que se encontraba normal o bajo, y dentro de este algoritmo que nos servía para el diagnóstico de la paciente fue la que nos orientó a la etiología secundaria. Entonces, en la evidencia vemos que
aunque este caso clínico que Oriana en su momento nos los mostró, y aunque es del año 2014, el curso clínico de una paciente que se cumplía con las características clínicas de la paciente planteada, cursaba con hiponatremia severa en relación probablemente a una masa celar, en la región celar. Entonces, bueno, esto fue un estudio observacional, si mal no recuerdo, retrospectivo de 282 pacientes, de los cuales 16 pacientes, el 5.7% presentó hiponatremia grave, con un nivel de sodio sérico de 115 milimoles litro. La hiponatremia grave fue un signo de presentación en este estudio. 10 pacientes tenían craneofaringiomas y 243 pacientes tenían adenoma hipoficiario. Quistes de la hendidura de Renker, 21 pacientes, y quistes aracnoideos celares, 8 pacientes, con una P menor de 0.01. Los pacientes con hiponatremia grave sin una causa farmacológica o sistémica en el grupo de los craneofaringiomas y los adenomas hipoficiarios, y vemos en el grupo de los quistes que deben someterse a una evaluación hormonal hipoficiaria y a estudios de imágenes cerebrales que nos permitan entonces determinar, como nos comentaban nuestros expertos, cuál era la afectación verdaderamente del resto de hormonas de la cual se encarga la hipófisis. Entonces, bueno, con esto quiero finalmente dar el cierre de nuestra actividad, de nuestra primera actividad, agradeciendo principalmente a los especialistas, a Oriana, nuestra residente que, bueno, estuvo con el caso, y a todo el equipo de SOS Telemedicina, al equipo técnico y de tecnología, y, bueno, a la doctora Judith Toro, que ha sido como la tutora encargada de que realicemos esta actividad de la manera más correcta posible. Iremos mejorando, pero muy contentos de participar en esta actividad. Recuerden que esta actividad se ha grabado y próximamente será colocada en YouTube, en nuestro canal SOS Telemedicina, y bueno, lo esperamos en el segundo miércoles del mes de abril. Muchas gracias.